juventud rusa está protestando contra el gobierno de Putin. La decisión de Putin de prohibir al último partido antiguerra de las elecciones ha desatado protestas masivas entre la juventud rusa. El 10 de agosto de 2026, en el corazón de Moscú, cientos de jóvenes se reunieron frente al edificio del Tribunal Supremo, coreando una sola palabra: vergüenza. Sostienen manzanas, el símbolo de su partido, en sus manos y escriben dos palabras en el suelo con tiza: paz y libertad. Las fuerzas de seguridad frente a ellos exigen que se dispersen. Un oficial hablando a la cámara advierte: tienen 2 o 3 minutos. Si no se dispersan, no quedará nadie en la oficina de reclutamiento militar para llevarlos. Pero los jóvenes se niegan a retroceder. Esta escena, una que prácticamente no se ha visto en las calles de Rusia durante más de 4 años, reapareció el 10 de agosto de 2026. Y esta escena en Moscú está provocando un nuevo despertar entre la juventud rusa e incluso entre la generación mayor que apoya a Putin. Para entender cómo se llegó a esta situación y qué está obligando al Kremlin a hacer antes de las elecciones, primero debemos mirar a esos jóvenes fuera del tribunal y al partido que fue eliminado de la boleta. Pero primero tenemos una pequeña solicitud. Análisis independientes de la guerra y la geoestrategia como este han sido recientemente suprimidos por algoritmos, impidiendo que el video llegue a muchas personas que podrían estar interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esta supresión. Ahora, volvamos a esa plaza. A primera vista, esto parece ser una reacción limitada a un solo partido excluido de las elecciones. En realidad, esta escena es solo el primer cuadro de una imagen mucho más grande que muestra cómo, a semanas de las elecciones, un gobierno se aferra al poder a cualquier costo y cómo la brecha entre él y el pueblo se está ampliando. Al igual que en las protestas a principios de 2022, la gente se está levantando nuevamente contra la guerra. La multitud en las imágenes está compuesta principalmente por jóvenes. Se han reunido en la calle donde se encuentra el Tribunal Supremo. Banderas en mano, sus rostros muestran una determinación enfadada. Mientras se toma la decisión de excluir a un partido político de las elecciones, están allí para ser testigos de este momento. Para entender por qué esta escena es tan impactante, hay que mirar los últimos 4 años de Rusia. Tras el estallido de la guerra, el espacio para manifestaciones y disidencia dentro del país se fue reduciendo gradualmente. Las protestas públicas prácticamente desaparecieron y las voces disidentes fueron forzadas al exilio o silenciadas. Por eso, ver a estos jóvenes reunirse en el corazón de Moscú hoy y gritar «vergüenza» no es solo otra noticia, es una escena rara y poderosa. Esto aún no es una multitud llenando las plazas, pero su importancia no radica en su tamaño, sino en el lugar mismo donde ha surgido. Después de 4 años de silencio, esta voz que se eleva nuevamente en el corazón de la ciudad más controlada de Rusia tiene un significado mucho mayor como primera chispa de lo que su peso simbólico sugiere. Porque en una sociedad donde el miedo ha reinado durante 4 años, el hecho de que unos pocos cientos de personas estén protestando abiertamente frente a las cámaras indica la presencia de un segmento mucho más grande de la población que piensa lo mismo en silencio, como solo la punta de un iceberg visible sobre el agua. Y para un régimen, el verdadero peligro reside precisamente en esta parte invisible. Después de todo, las 100 personas visibles en la calle podrían ser un presagio de los miles en casa que albergan la misma ira, pero que aún no han salido a las calles. Comparar esta escena con el pasado hace que su significado sea aún más claro. Protestas tan grandes y abiertas se vieron por última vez a principios de 2022, durante la ola de protestas en los primeros días de la guerra. Esa ola también fue rápidamente reprimida. En 2025, una protesta simbólica de un grupo de jóvenes en San Petersburgo fue noticia, pero también se desvaneció rápidamente. La mayor diferencia entre la escena de hoy y las anteriores es el contexto en el que ha surgido. Esta vez, la protesta ocurre solo semanas antes de las elecciones y en un momento en que el costo de la guerra se siente mucho más tangible en la vida diaria. Y es importante enfatizar esta diferencia. Las primeras protestas en 2022 estallaron en un momento en que la guerra se sentía abstracta y distante y se desvanecieron rápidamente. Hoy, sin embargo, el costo de la guerra es mucho más personal, y suprimir la ira que se ha vuelto personal es mucho más difícil que suprimir la ira abstracta. La causa directa de estas protestas fue una decisión sin precedentes en la política rusa.
El 10 de agosto de 2026, el Tribunal Supremo de Rusia prohibió al Partido Liberal Yabloko participar en las elecciones de la Duma estatal en septiembre. Yabloko era el único partido registrado en el país que se oponía abiertamente a la guerra y pedía la paz. Su lema era, por la paz y la libertad, por una vida sin miedo. Algunos detalles explican por qué esta decisión es tan significativa. Yabloko era un partido de larga data que había participado en todas las elecciones parlamentarias federales desde 1993 y nunca antes había sido excluido de una elección. Esto significa que es la primera vez que un partido político registrado en Rusia ha sido eliminado de una boleta federal. Esta naturaleza sin precedentes eleva la decisión más allá de una regulación electoral rutinaria. Aunque en el pasado se han eliminado candidatos de la oposición individualmente, la eliminación completa de un partido registrado marca un nuevo umbral. La decisión se produjo después de que se aceptara una demanda presentada por Rodina, un pequeño partido nacionalista alineado con el Kremlin. Presentar tanto las acusaciones del caso como la respuesta de la parte opositora ofrece una imagen equilibrada. Las acusaciones de Rodina incluían infracción de derechos de autor en materiales de campaña, la recepción de fondos no declarados del extranjero y signos de extremismo. Según una declaración de la Agencia de Supervisión Financiera de Rusia, los fondos de origen extranjero en cuestión ascendían a una suma relativamente pequeña, 16.900 rublos recibidos a través de terceros. Sin embargo, el líder de Yabloko, Nikolai Rybakov, negó las acusaciones, calificó la demanda como un ataque inconstitucional a la libertad de expresión y declaró que el partido no abandonaría su postura antiguerra. Hay un detalle que muestra que el proceso en sí es controvertido. Según algunos informes, aunque el fiscal del Estado apoyó el caso basado en acusaciones de propiedad intelectual y monitoreo financiero, no respaldó el cargo más grave, extremismo, considerándolo insuficientemente fundamentado. También se informó que se realizó un registro en las instalaciones del partido en paralelo con los procedimientos judiciales, que los reunidos fueron dispersados y que se les dio solo un breve periodo de tiempo antes de ser ordenados a dispersarse. Estos detalles refuerzan la impresión de que la decisión se implementó no solo como un procedimiento legal, sino también como una demostración de fuerza. La imagen resultante es clara. Una administración que busca entrar en las elecciones con un historial limpio ha cerrado el último canal legal a través del cual se podrían cuestionar las políticas de guerra. Según los críticos, el Kremlin tolera a los partidos de oposición solo en la medida en que puede controlar el resultado, y la aparición de cientos de personas en el tribunal hizo que la situación fuera demasiado arriesgada para esta administración. La cuota de votos de Yabloko parecía baja en encuestas independientes, pero el problema nunca fue el número de escaños. Lo que estaba en juego era el cierre del último canal legal a través del cual se podían plantear preguntas sobre la guerra y cómo este cierre trasladó la ira pública de la política oficial a las calles. La razón por la que esta protesta no se limita a las calles es las redes sociales. A pesar de un entorno de censura estricta, los videos anti-Putin compartidos por rusos se están difundiendo rápidamente en línea. Un solo clip de protesta puede llegar a una audiencia mucho más amplia en poco tiempo. En parte de este contenido, personas comunes miran directamente a la cámara y se dirigen al gobierno. Esto es una inversión completa del comportamiento que ha sido la norma durante los últimos 4 años. Durante ese tiempo, aparecer en cámara para dirigirse directamente al gobierno conllevaba serios riesgos y, por lo tanto, era extremadamente raro. Uno de los videos más compartidos fue un largo discurso de un residente de Moscú. Esta persona describe su miedo de que la guerra pueda llegar al suelo ruso, y en resumen dice lo siguiente: antes de que se declarara la operación militar especial y las tropas entraran en Ucrania, no existía tal amenaza para el territorio ruso. Ahora, sin embargo, se siente ansioso incluso al pasar por Moscú. En el mismo discurso destacan frases como «Moscú está a favor de la paz» y «Queremos vivir en paz». Lo que es sorprendente acerca de este tipo de apelación es su tono. No es un eslogan enfadado, sino una súplica impregnada de miedo e impotencia. El mensaje gira menos en torno a la oposición ideológica y más en torno a la amenaza a la vida cotidiana. En otras palabras, no es la política abstracta lo que impulsa a la gente a actuar, sino las preocupaciones por la seguridad personal. Este es también el principal factor transformador detrás de esta ola, el hecho de que la guerra ya no es un concepto abstracto. Lo que antes se veía como una operación lejana más allá de la frontera, ahora se siente mucho más cerca debido a las preocupaciones de seguridad causadas por los ataques de largo alcance, la recesión económica y los costos en la vida diaria.
Y este cuestionamiento ya no se limita a la oposición habitual. Incluso algunos que una vez apoyaron al régimen están comenzando a decir: ¡qué gran error cometimos! Esta es la grieta más profunda para cualquier régimen, porque mientras que la ira de la oposición se puede manejar, la vacilación de los propios partidarios es un peligro completamente diferente. La verdadera amenaza que estos videos representan para el régimen es precisamente que rompen el muro de la censura. Incluso los controles más estrictos no pueden detener que un video filmado en un teléfono y que llega a miles en segundos se propague, y cada compartición alimenta tanto el valor como la base para el próximo acto de desafío. En una sociedad que ha sido silenciada durante 4 años, este tipo de contenido actúa como una chispa. Estos clips, que pueden parecer insignificantes individualmente, colectivamente forman una tendencia que indica que el umbral del miedo está comenzando a erosionarse. Y esto es lo que más teme un régimen: la normalización de la disidencia. Es decir, que la gente comience a expresarse sin miedo. El verdadero problema subyacente a estas protestas es mucho mayor que cualquier partido político. Es esto: el recurso más importante que Putin necesita para continuar la guerra es precisamente esta multitud joven que se está volcando a las calles, y ese recurso está cada vez más dándole la espalda al gobierno. Para entender esto, hay que observar el costo que la guerra ha tenido en Rusia. Según estimaciones de fuentes ucranianas y occidentales, Rusia está sufriendo pérdidas muy graves en la guerra. Estas estimaciones sitúan las pérdidas totales desde 2022 en millones y solo en la primera mitad de 2026 en cientos de miles. El lado ruso no confirma estas cifras. Sin embargo, el hilo común en las evaluaciones independientes es claro: la tasa de bajas supera con creces la afluencia de soldados voluntarios. En otras palabras, el frente constantemente demanda nuevo personal, y estas personas deben venir de algún lugar, y estas personas ya no se presentan como voluntarios tan fácilmente. A pesar de las altas bonificaciones y las agresivas campañas de reclutamiento, el número de personas dispuestas a unirse a la guerra sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades del frente. Este es el frente más silencioso pero más decisivo de la guerra, el frente de mano de obra, y en este frente Rusia está perdiendo terreno un poco más cada mes que pasa. Es precisamente en este punto donde la juventud toma protagonismo en la ecuación. Según evaluaciones independientes, a Rusia le resulta cada vez más difícil reclutar soldados contratados. Los informes indican que no se están cumpliendo los objetivos de reclutamiento y las bonificaciones ofrecidas para abordar esto se están incrementando constantemente. Para agosto, se informó que casi 56 regiones estaban ofreciendo recompensas a quienes reclutaran nuevos soldados, frente a 31 regiones un año antes, con recompensas en algunos lugares que alcanzaban hasta 1 millón de rublos. Al mismo tiempo, se alega que la presión sobre las universidades y los lugares de trabajo ha aumentado, con cuotas establecidas para que los estudiantes firmen contratos. El hecho de que un gobierno recurra a métodos tan agresivos para reclutar a su población joven es la señal más clara de que el voluntariado se ha agotado en gran medida. Si los jóvenes de una sociedad no pueden ser persuadidos para ir a la guerra, ni siquiera por dinero, no es voluntarismo, sino desesperación lo que está en juego. Y hay una gran diferencia entre la moral de un ejército reunido por desesperación y la de un ejército que lucha con convicción. Y en el trasfondo se están discutiendo preparativos para un movimiento mucho mayor. Según evaluaciones de la inteligencia ucraniana y algunos analistas occidentales, Rusia podría estar preparándose para una ola encubierta de movilización este otoño. Algunas estimaciones sitúan el número en el rango de 500.000 a 800.000. Según estas evaluaciones, es probable que tal medida se posponga hasta después de las elecciones de septiembre. Después de todo, una medida impopular podría imponer un costo directo al gobierno antes de la votación. Los analistas sugieren que esta vez la movilización podría proceder de manera mucho más discreta, no a través de un único gran decreto televisado, como en 2022, sino mediante mecanismos paralelos como citaciones electrónicas, convocatorias de reserva por fases y presión en el lugar de trabajo. Los funcionarios rusos niegan tal plan y afirman que hay suficientes voluntarios, pero en el pasado, la posibilidad de una movilización fue primero negada y luego anunciada poco después. Ahora superponga estos dos escenarios. Por un lado, una máquina de guerra que constantemente necesita nuevos reclutas, pero lucha por encontrar voluntarios. Por otro, los jóvenes a los que se dirige esta guerra saliendo a las calles y comenzando a decir «basta». La referencia directa de la policía a la oficina de reclutamiento militar a los manifestantes es precisamente donde estos dos escenarios se intersectan. Para los jóvenes, esto ya no es una amenaza abstracta, es la posibilidad real de ser enviados al frente sin el entrenamiento adecuado o, como dice el dicho, ser carne de cañón.
Y cuando una persona pierde la fe en una guerra donde el precio es su propia vida, se vuelve cada vez más difícil obligarla a participar en esa guerra. Esta es la contradicción fundamental que enfrenta el régimen de Putin. El mismo segmento de la población que comienza a darle la espalda al régimen es el que proporciona el recurso que más necesita para continuar la guerra. Y aunque esta contradicción pueda parecer manejable hasta las elecciones, podría convertirse en un verdadero punto de quiebre en el momento en que se plantee la movilización. Después de todo, incluso la movilización parcial en 2022 desencadenó una ola de éxodos sin precedentes. Cientos de miles de personas huyeron del país y estallaron protestas. Ahora, en un clima donde la guerra se siente mucho más intensamente y la ira ha estado acumulándose durante mucho tiempo, no sería sorprendente que una nueva ola de movilización provocara una reacción igual o incluso más fuerte. Esto trae a la mente el dilema clásico que ha provocado la caída de muchos imperios a lo largo de la historia, al intentar continuar una guerra mientras se pierde el apoyo de las mismas personas necesarias para sostenerla. Y Rusia está entrando en este dilema en el peor momento posible, un periodo marcado por una creciente presión económica, una escasez de voluntarios y una guerra que ha llegado a las puertas de la gente. Esta tensión se refleja no solo en las calles, sino también dentro del cuerpo legislativo de Rusia. Mientras se plantean advertencias abiertas sobre el costo económico de la guerra en la Duma estatal, la misma asamblea también está aprobando resoluciones para purgar a los partidos antiguerra. La coexistencia de estas dos tendencias sugiere que se está formando una división invisible dentro del gobierno. Algunos legisladores están expresando abiertamente preocupaciones sobre la carga en la economía. En una declaración reportada, un miembro de la Duma dijo que habían advertido repetidamente a la administración sobre los riesgos económicos y que a menos que se tomen medidas urgentes, el país podría enfrentar una grave crisis social este otoño. Una advertencia hecha con una referencia a los días turbulentos de 1917. La referencia a 1917 en sí misma dice mucho. Después de todo, es uno de los símbolos más poderosos en la memoria política rusa de un imperio disolviéndose desde dentro. El hecho de que tal metáfora provenga de la boca de un miembro de la Duma indica que detrás de la fachada exterior de «todo está bien» hay una seria inquietud. La disolución de Yabloko ha agudizado aún más este panorama. A medida que el espacio para la oposición legal se reduce, el centro de disidencia se está trasladando de la política oficial a las calles y las redes sociales. Y aunque es fácil para un gobierno eliminar a la oposición del ámbito institucional, puede que no sea posible silenciar las voces de las calles y las pantallas con la misma facilidad. Ahora juntemos todas estas piezas. Jóvenes gritando «vergüenza» en el tribunal, un partido borrado de la boleta, una máquina de movilización luchando por encontrar voluntarios, videos eludiendo la censura y malestar dentro del Parlamento. Todo esto apunta en una dirección. La narrativa de que todo está bajo control que el Kremlin ha mantenido durante 4 años está, por primera vez, visiblemente resquebrajándose. El aspecto más crítico de esta grieta es que proviene directamente del corazón de la guerra. El régimen de Putin ha basado su legitimidad principalmente en 2 cosas: la percepción de que la guerra está lejos y bajo control, y la aprobación silenciosa de un gran segmento de la sociedad. Ahora ambos se están erosionando simultáneamente. La guerra ha llegado a las ciudades rusas a través de ataques de largo alcance y contracción económica, y un segmento de la población que ha permanecido en silencio durante 4 años ha comenzado a retirar su aprobación tácita. Además, esta retirada proviene no solo de la oposición habitual, sino también de los jóvenes, e incluso de aquellos que alguna vez apoyaron al régimen. Este es el tipo de fractura más peligrosa para cualquier régimen. Porque mientras un gobierno puede lidiar con la ira de sus oponentes, cuando comienza a perder la fe de los jóvenes que continuarán su guerra y de su propia base, el suelo bajo sus pies cambia silenciosamente. El desmantelamiento de Yabloko no revirtió esta tendencia, al contrario, la aceleró. A medida que se cierra el canal legal para la disidencia, la ira se desborda en las calles y en la pantalla, y es imposible borrar la ira en las calles con una papeleta. Gestionar un resultado electoral es fácil, pero gestionar las crecientes preguntas de una sociedad sobre la guerra es un problema que ninguna sentencia judicial puede resolver. El umbral crítico se encuentra justo delante de nosotros, las elecciones de septiembre, y la movilización que se espera siga inmediatamente después. Si el gobierno intenta enviar por la fuerza a los jóvenes al frente después de las elecciones, esta protesta, que comenzó hoy con solo unos pocos cientos de personas, podría extenderse a una base mucho más amplia, porque entonces el problema ya no será una guerra lejana, sino una amenaza personal llamando a la puerta de cada familia.
Y cuando una guerra deja de ser una noticia lejana y se convierte en una amenaza que llega a la puerta de cada hogar, incluso la propaganda más poderosa es insuficiente para ocultar ese miedo. Este es precisamente el riesgo que el Kremlin debe considerar para el periodo posterior a las elecciones, y ningún fallo judicial o conteo de votos puede eliminar este riesgo. El régimen es consciente de este peligro. Incluso su decisión de tolerar las protestas hasta cierto punto, en lugar de aplastarlas por completo antes de las elecciones, es un reconocimiento implícito de esta fragilidad. De hecho, el hecho de que fuentes oficiales hayan reconocido que aquellos que regresan del frente necesitarán un apoyo psicológico significativo, muestra que el propio gobierno reconoce el doloroso periodo que se avecina. Por supuesto, esto no significa que la era de Putin terminará mañana. El aparato de seguridad sigue siendo fuerte y el régimen aún posee herramientas significativas de represión. Pero la historia muestra que los regímenes autoritarios a menudo comienzan a resquebrajarse desde dentro precisamente cuando parecen más fuertes, y eso es exactamente lo que está sucediendo en Rusia hoy. En la superficie, el control persiste, pero debajo de ella, la generación que soportará la carga más pesada de la guerra está perdiendo la fe en la narrativa de esa guerra. Lo que mantiene a flote a un régimen no son tanto los tanques como la creencia del pueblo en ese régimen, y esos jóvenes en las calles de Moscú son la primera prueba viviente de que esta creencia se está resquebrajando. Esta grieta puede ser pequeña hoy, pero la naturaleza de las grietas es crecer con el tiempo y bajo presión, y las próximas semanas en Rusia mostrarán no si esta grieta se cerrará, sino cuán rápido crecerá. El destino de una sociedad a menudo no se determina en un solo día, sino precisamente por la acumulación de tales fracturas silenciosas. En última instancia, lo que estamos viendo hoy en las calles de Rusia no es solo una protesta, es el primer signo visible de que el mayor pilar de apoyo del régimen de Putin, su propia juventud, está comenzando a perder la fe en ese régimen. De un lado están los jóvenes que, incluso cuando sus partidos son eliminados en las elecciones, dicen «no olvidaremos» y se niegan a ir a la guerra. Del otro lado está un gobierno que ha perdido la confianza de estos mismos jóvenes justo en el momento en que más lo necesita. Borrar a una oposición de la política oficial es una cosa, silenciar las preguntas en las mentes de la generación que llevará adelante la guerra es otra muy distinta. Y como la historia ha demostrado, una vez que el umbral del miedo en una sociedad comienza a erosionarse, incluso la censura más estricta no es suficiente para detener el proceso por completo. Por ahora, el control permanece en manos de la administración, pero con las elecciones de septiembre y la movilización que se espera que siga, este equilibrio será puesto a prueba, y tanto los jóvenes en las plazas como el Kremlin están observando el resultado de esa prueba con gran atención. Entonces, ¿crees que esta situación marca el comienzo de una fractura a largo plazo en Rusia, o es una ola que el gobierno puede suprimir por un tiempo más? ¿Y en qué dirección inclinarán este equilibrio las elecciones de septiembre y la movilización esperada que sigue? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre nuestros análisis especiales de guerra y geoestrategia, por favor suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.